Hola a todos, en este video vamos a presentar el concepto de lo que es un vector de posición y también vamos a resaltar su importancia cuando formulamos un vector fuerza dirigido entre dos puntos ubicados en el espacio. Iniciemos desde el concepto más simple. Un vector de posición R lo podemos definir como un vector fijo que ubica un punto en el espacio en relación a otro punto. Ahora, aclaremos que vamos a emplear únicamente el sistema de coordenadas derecho para hacer referencia a la ubicación de puntos en el espacio. Ahora, dependiendo del planteamiento del problema, usaremos la convención en la cual el eje z positivo está dirigido hacia arriba, donde mide la altura de un objeto o la altitud de un punto. O también podremos utilizar la otra convención donde la altura está definida por el eje y. Pero como ya les dije, el uso de un sistema u otro dependerá del planteamiento del problema, ya que todos los textos no emplean la misma orientación de los ejes. Muchas personas me escriben preguntándome cuál de los dos sistemas es el correcto, o si en todo caso uno de estos es mejor que el otro. Y lo cierto es que se puede emplear cualquiera de los dos, solo hay que estar atento a la orientación de estos ejes. Y ya eso depende del texto del que vayamos extrayendo los problemas. Dicho esto, los puntos en el espacio los vamos a localizar en relación con el origen de coordenadas, haciendo mediciones sucesivas a lo largo de sus ejes. Por ejemplo, las coordenadas del punto A se obtienen comenzando en el punto O, ¿sí? El cual es el punto de origen. Entonces, medimos primero su distancia en X, el cual observamos que es de 4 metros, ya que estamos midiendo desde este punto hasta este punto. Luego vamos a medir su distancia en el eje Y, el cual es de 2 metros, ya que como estamos aquí, porque hemos medido 4 metros en X, pasamos ahora a medir la distancia en Y, la cual es de 2 metros. Acto seguido estamos en este punto, por lo tanto necesitamos saber cuánto se está desplazando en Z y vemos que su desplazamiento es 6 metros. En este caso negativo porque está yendo hacia abajo para llegar al punto A. Con esto ya podemos decir que las coordenadas de A o los puntos coordenados de A están definidos por 4 metros en X, 2 metros en Y y menos 6 metros en Z. Del mismo modo generamos las coordenadas del punto B. Para ello partimos nuevamente desde el origen. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento a lo largo del eje X es en sentido del X positivo. Aquí estamos midiendo 4 metros más 2 metros, es decir, 6 metros desde este punto hasta este punto. Luego estamos midiendo en Y negativo porque la orientación está hacia Y negativo. 1 metro, el cual vamos a considerar como menos 1. Y luego la medición en el eje Z, el cual está yendo esta vez sí hacia arriba, positivo 4 metros. Por lo tanto, las coordenadas del punto B serán 6 metros en X, menos 1 metro en Y 4 metros en Z. Ahora que ya sabemos ubicar los puntos en el espacio, consideremos el punto A con coordenadas XA, YA y el punto B con las coordenadas XB, YB. Si nosotros queremos referenciar el punto B con respecto al punto A, necesitamos un vector de posición AB, es decir, un vector que parta desde el punto A y esté dirigido hacia el punto B. Este vector posición AB especifica la posición de B en relación con el punto A. Ahora, el vector posición AB se puede expresar en términos de las coordenadas de los puntos A y B de este modo. En esta expresión, la componente X del vector de posición que va del punto A al punto B se obtiene restando las coordenadas XB menos XA. Y la componente Y se obtiene restando las coordenadas YB menos YA. Recordemos aquí que estamos hablando del vector de posición AB y se debe respetar esta nomenclatura y el orden de los puntos, ya que esto significa un vector de posición que parte desde el punto A y se está dirigiendo hacia el punto B. Si nosotros aquí, por ejemplo, escribiésemos vector de posición BA, estaríamos hablando de un vector que parte desde el punto B y se está dirigiendo hacia el punto A. Por lo tanto, las restas que tenemos dentro de los paréntesis se debería invertir, sería XA menos XB, YA menos YB. ¿Eso qué conlleva? Que el vector de posición también se invertiría, tendría este sentido, con lo cual estaríamos hablando de otro vector. Ahora, por ejemplo, si tenemos un vector R que se extiende desde el origen de coordenadas hacia el punto P cuyas coordenadas son X, Y, Z, entonces este vector R se puede expresar en forma de vector cartesiano de este modo. La suma vectorial de punta cola de las tres componentes genera este vector R, tal como podemos observar aquí. ¿Sí? A partir del origen se recorre X en la dirección Y.
Luego se recorre una magnitud y en la dirección j y por último una magnitud z en la dirección k, hasta llegar al punto P, que como hemos dicho está definido por estas coordenadas. Aquí podemos ver que este vector define la posición del punto P con respecto del punto O. Por lo tanto, no hace falta colocarle vector de posición o P, sino simplemente vector de posición P, y se puede simplificar también como las coordenadas del punto P. Ahora, del mismo modo que analizamos en dos dimensiones, podemos trasladar estos principios al espacio involucrando las tres dimensiones. Por ejemplo, veamos este punto A con coordenadas XA, YA, ZA, y este punto B con coordenadas XB, YB, ZB. El vector de posición AB, que parte desde el punto A y se dirige hacia el punto B, está dado en función de las coordenadas tanto del punto A como del punto B. Las componentes de este vector las obtenemos restando las coordenadas del punto A de las coordenadas del punto B de este modo. Tenemos la componente en X, XB menos XA, la componente en Y, YB menos YA, y la componente en Z, ZB menos ZA. Entonces, expresamos este vector y tenemos el vector posición AB en el espacio. Ahora, si recordamos la suma entre vectores que vimos en algún video atrás, podemos deducir esta expresión para que sea más sencillo nuestro análisis de este modo. Veamos, aquí tenemos el vector de posición A, el vector de posición B y el vector de posición AB. Recordemos que el vector de posición A y el vector de posición B denotan las coordenadas tanto de A como de B. Ahora, si observamos cómo están ubicados estos tres vectores, desde dónde parten y hacia dónde se dirigen, tendríamos que el vector A más el vector de posición AB sería igual al vector de posición B, ¿cierto? Porque aquí tenemos de cola a cabeza. Luego el vector de posición AB tenemos de cola a cabeza, que parte desde la cabeza del vector A, y este vendría a ser la resultante. Por lo tanto, tendríamos esta expresión, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos hallar el vector de posición AB, este vector de posición A pasaría a restar, con lo cual tendríamos esta expresión. Y esta expresión es la que simplifica lo que se está haciendo en este lado, ¿no? Restando las coordenadas de B menos las coordenadas de A, tal cual podemos ver en estas dos ecuaciones. Ahora, la importancia de este vector de posición la vamos a ver cuando una fuerza está dirigida a lo largo de una línea específica. Muchas veces en problemas tridimensionales la dirección de una fuerza se especifica usando dos puntos, a través de los cuales pasa su línea de acción, tal como podemos observar aquí, donde la fuerza F está dirigida a lo largo de la soga A, B. Ahora, como esta fuerza F tiene la misma dirección y sentido que el vector de posición R que estamos viendo aquí, podemos expresarla de este modo, donde la dirección del vector queda especificada por el vector unitario de dirección, el cual es igual al vector de posición R sobre su magnitud. Por lo tanto, vamos a tener esta expresión. Es la misma que hemos visto en videos anteriores, ¿sí? Para denotar la magnitud de un vector y para denotar también su formulación vectorial cartesiana. Ahora, esto también se puede aplicar en caso tengamos una línea de referencia paralela, como es este otro caso, donde no tenemos los puntos que pasan por la línea de acción del vector fuerza, pero tenemos dos puntos que formarían un vector paralelo a este vector U. Luego el proceso es el mismo. Aquí tenemos el vector de posición AB y aquí tenemos el vector fuerza. Luego, del mismo modo que hemos visto aquí, el vector fuerza U es igual a su magnitud por su vector unitario de dirección. En este caso, estamos hablando de un vector unitario de dirección paralelo. Vector unitario de dirección AB, que es igual al vector de posición AB sobre la magnitud de ese vector. Y tal como vemos, estas expresiones son similares. Lo único que está cambiando es la nomenclatura. Aquí tenemos el vector de dirección regido por la letra U. Y aquí tenemos el vector de dirección, unitario de dirección, regido por la letra E. Luego, para determinar aquí la magnitud del vector, estamos hablando simplemente de una letra cursiva, mientras que aquí está colocándose el vector como un valor absoluto. Ahora desarrollemos un ejemplo para poder explicar numéricamente todos estos conceptos. El enunciado nos dice, las coordenadas del punto C de la armadura que se muestra en la figura son XC igual a 4 metros, la coordenada Y de C es igual a 0 y la coordenada Z de C es igual a 0. Mientras que las coordenadas del punto D son X de D es igual a 2 metros, Y del punto D es igual a 3 metros y Z del punto D es igual a 1 metro.
¿Cuáles son los cosenos directores del vector de posición CD desde el punto C hasta el punto D? Entonces, ya vimos los datos que nos dan y también vimos lo que nos está pidiendo el enunciado. Ahora, si conocemos las coordenadas de los puntos C y D, podemos ya determinar el vector de posición que parte desde este punto dirigido hasta este otro punto, ¿sí? Este vector lo vamos a expresar en términos de sus componentes. Después podemos calcular ya la magnitud de este vector de posición CD, es decir, la distancia que hay desde el punto C hasta el punto D. Como podemos observar, todo esto será en metros. Y por último, al tener ya este vector definido, podemos obtener los cosenos directores a partir de ecuaciones que hemos visto en videos anteriores. Entonces, primero identifiquemos las coordenadas de C, las coordenadas de D y el vector de posición que nos están pidiendo. Observemos que las coordenadas las podemos escribir de este modo: 4 en X, 0 en Y y 0 en Z. Todo esto expresado en metros. Mientras que en el punto D tenemos 2 en X, 3 en Y y 1 en Z, también expresado todo en metros. No hace falta colocar 2 metros, 3 metros, 1 metro. No, simplemente con que coloquemos así es suficiente. Ahora sí determinemos el vector de posición CD. Ya sabemos que se tiene que colocar la diferencia de coordenadas, es decir, las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto C, cada uno identificado con el eje que le corresponde, ¿cierto? Al ver que el vector de posición es desde C hacia D, aquí recordemos que siempre se va a considerar las coordenadas del destino menos las coordenadas de partida o de inicio. Entonces aquí reemplazamos estos valores y vamos a obtener esta expresión: xd 2, xc 4 y lo mismo para las coordenadas en Y y en Z. Ahora resolvemos y vamos a obtener este vector, ¿sí? Que viene a ser la formulación vectorial del vector de posición CD. Recordemos también que el vector de posición, al referirse a una distancia, está expresada en metros. Ahora vamos a determinar su magnitud. La magnitud se halla a partir de la suma de los cuadrados de sus componentes, ¿sí? Toda esa suma dentro de una raíz cuadrada. Ahora, reemplacemos los valores. Tenemos la componente en X, menos 2. La componente en Y, 3. Y la componente en Z, 1. Entonces resolvemos: menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Entonces tenemos que la magnitud del vector de posición CD es igual a 3.74 metros. Metros porque, como ya hemos dicho, el vector de posición refiere a una longitud. Por último, nos están pidiendo los cosenos directores. Por lo tanto, como ya hemos visto en videos anteriores, el coseno de teta de x, que es el ángulo director con respecto del eje positivo de las x, es decir, vendría a ser este ángulo, es igual a la componente en x sobre la magnitud del vector, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener el coseno de teta de y. Recordemos que teta de y mide el ángulo entre la cola del vector y el eje y positivo, pero en este caso moveríamos las coordenadas hasta este punto para poder determinar este ángulo, con lo cual vendría a ser teta de y, ¿sí? Es igual a la componente en y, 3, sobre la magnitud del vector sobre 3.74. Y por último tendríamos coseno de teta de z. Recordemos que teta de z mide el ángulo formado entre la cola del vector y el eje z positivo. Es igual a la componente en z, 1, sobre la magnitud del vector. Por lo tanto, quedaría expresado de este modo. Veamos: componente en x, menos 2, en y 3 y en z 1, y debajo la magnitud del vector. Luego resolvemos las fracciones y tenemos estas expresiones. Aquí debemos tener en cuenta que estos valores se refieren a los cosenos de los ángulos, ya que el problema nos pide los cosenos directores y no los ángulos directores. Ahora, si ustedes quieren determinar cuáles son los valores de estos tres ángulos, pueden aplicar el inverso del coseno en estos tres valores y pueden hallar sus ángulos. Y bueno, con esto damos por concluido el ejemplo. Espero que les haya gustado y, sobre todo, más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, suscríbete, comparte el video. Si tienes alguna duda o algún comentario, nos puedes escribir al Facebook, el enlace lo encuentras en la descripción. Y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia.
Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.